Tardes, aquí estamos en este miércoles, muy mitad de semana para mi gusto, acá en Seamos Serios. Está por llegar también Elías Casarandi y Miguelito Romano. Este miércoles de agosto, por suerte para mí, que soy un fundamentalista de no tener tanto frío en este invierno, por suerte es un día más o menos afable, más o menos dentro de lo posible ameno. Así que vamos a ir arrancando el programa de a poco. Con el dato primero que ya acaba de salir hace algunos minutos, no sé si horitas, pero minutos seguro, del dato de la inflación de julio, que fue de 1,9%. Esto es la inflación que mide el IPC del mes anterior, que acumula un 36% en el último año, según informa el INDEC. En los primeros 7 meses del año la inflación fue de 17,3%. Esto es un poco una subida de lo que había sido el mes anterior, que había sido 1,6. Y este es el principal caballito de batalla, ¿no? Del gobierno, de la baja de la inflación que ha tenido desde el año pasado y este año también. Así que bueno, esta breve aceleración quizá un poco es un traslado de todo, un traslado a precio del consumidor de las tensiones cambiarias que hubo el mes pasado, no tanto pero sí el mes pasado. Más o menos esta escalada cambiaria que rondan un 14%, más o menos, bueno, ha impactado en algunos precios. Creo que cualquiera que vaya a comprar, capaz a un supermercado o cualquier servicio más o menos general, me parece que hubo últimas semanas cierto repunte. Recordamos que la inflación ha sido 1,5 en mayo, 1,6 en junio. Esto es una breve subida, justo que es en un momento no tan copado para el gobierno. Pero bueno, se da esta subida. La interanual está un 36%. Esa es la inflación que da desde julio del año pasado a este julio. Y veremos si seguirá incrementándose o no. Probablemente lo normal sería que no. Algunas consultoras privadas estiman capaz unos 2% en el próximo mes. Eso ya marcaría una tendencia un poco más creciente. Algunas cosas que más han aumentado fue, por ejemplo, la recreación, la cultura, todo lo que es ese sector económico, también el transporte, hoteles, restaurantes son lo que más aumentó. Antes habíamos visto que había algunos precios en cuanto a los bienes y servicios más comunes, también de los supermercados, ese tipo de precios habían subido ya las últimas semanas. Así que bueno, ese es un primer dato de color como para este día, que salió hace muy poquito. El tema de la inflación que dio el IPC del mes anterior. Y esto, a ver, ¿tendrá algún impacto electoral o no? Probablemente no. Me parece que el principal caballito de batalla que tiene hoy en día el gobierno nacional de cara a los comicios, bueno, los bonaerenses están bastante próximos ya, estamos en plena campaña. Y los comicios nacionales, que son en octubre, quizá hay un tiempito más, todavía en estos niveles se mantiene, pero es un primer llamado de atención para el gobierno de que justamente tampoco se puede descuidar, porque el principal logro que tiene a nivel macroeconómico es la baja de la inflación, lo cual es valorado por mucha gente, que la inflación ha dejado de pasar a ser el primer, digamos, en cualquier esquema de trabajo de medición pública, de encuesta, veíamos que la inflación monopolizaba las preocupaciones, las dudas de la gente. Hoy en día lo que vemos es algo más atomizado, que es la inflación está entre los primeros 6 o 7 recién, ha bajado mucho, digamos, el nivel de preocupación de la gente, y eso, bueno, le ha brindado cierta legitimidad política, económica al gobierno. Me parece que en principio esto no afecta tanto, pero bueno, si se mantienen estos niveles, ya si pasa mucho más del 2%, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y siempre y cuando el dólar se mantenga quieto, siempre y cuando el dólar se mantenga así planchado como está ahora, por lo menos hasta las elecciones, la idea del gobierno es que así sea, obviamente, no hay una devaluación en épocas electorales, no es un buen negocio para nadie. Y un poco ese es el panorama. En plena campaña en la provincia de Buenos Aires, obviamente esta noticia, y es preferible que se mantengan esos niveles. Estamos a menos de 30 días de lo que va a ser la elección
a senadores provinciales en la primera sección, digamos a legisladores provinciales en toda la provincia. Las dos secciones más importantes, que son la primera elige senadores y la tercera elige diputados provinciales. Y bueno, en los 135 distritos eligen concejales justamente, que son el preludio, digamos, en algún punto de las elecciones de octubre, bueno, en Buenos Aires, en Capital y en la mayoría de las provincias. En ese sentido, bueno, en las elecciones de senadores provinciales, para los candidatos son 8 bancas nada más las que se ponen en discusión. El piso es bastante alto, son unos 12 puntos y medio, si no me equivoco. Y capaz la de diputados provinciales de la tercera sección es un poquito más, más amena, en el sentido de que justamente el piso es mucho más bajo, serán unos 4 o 5 puntos. Entonces, bueno, en ese marco, quizá las terceras vías tienen más posibilidades también de tener éxito en la tercera sección electoral que en la primera. Tengo una noticia de último momento, es que la ministra Patricia Bullrich fue intervenida quirúrgicamente este miércoles, hoy justamente, en el Hospital de Clínicas. Bueno, recordamos que Bullrich, quien tiene una edad elevada, es potencialmente la candidata más posible a encabezar la lista de senadores nacionales por la Capital Federal. Capital Federal, recordemos, ya eligió sus legisladores porteños, los más, digamos, de los temas de la ciudad supuestamente, pero después se nacionalizó mucho la elección. La elección local ya se hizo, aquella que ganó Adorni, que Santoro salió segundo, que el PRO sufrió una implosión en algún punto y le fue muy mal. Y Larreta salió cuarto, lo cual el hombre festejó mucho. Bueno, ahora elige senadores nacionales y diputados nacionales en las elecciones de octubre. En ese sentido, se eligen 3 senadores nacionales por la Capital Federal y unos 13 más o menos diputados nacionales por la capital. Bullrich, bueno, hay que ver de la intervención quirúrgica en las tiroides que la analizaron hoy. Si podrás efectivamente ser la candidata, suponemos que sí, que no sea nada grave, esperemos. Pero bueno, Patricia sería la candidata de la Libertad Avanza, de la Alianza La Libertad Avanza, que avanzó en ese acuerdo con el PRO, que parecía mucho más complejo de hacerse, pero al final se terminó haciendo. Patricia sería la candidata, con también un libertario, digamos, acompañándola en la boleta senadores nacionales y la boleta de diputados nacionales, que no sabe muy bien quién la encabezaría. Está Pilar Ramírez, está y algún otro libertario así más de tipo puro, por así decirlo. Y ahí entrarían 2 figuras del PRO, que pueden ser Fernando de Andrés y Jimena de la Torre, que son 2 figuras muy del riñón de Mauricio Macri. Esto que decíamos de que, bueno, a ver, parecía que no iba a haber ningún tipo de acuerdo posible entre la Libertad Avanza y el PRO en Capital. El PRO tiene su bastión en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí donde estamos en Radio Amadeus. Y justamente en ese bastión parecía, bueno, que era un poco contradictorio, digamos, el objetivo que tenía la Libertad Avanza de ir a tomar esa colina en algún punto, ir a conquistar ese bastión del PRO, justamente, bueno, con la obvia cuestión del PRO de querer mantener su hegemonía y su distrito casi no, el único distrito que le queda, ¿no? De lo que supo ser un PRO pujante que tenía varias provincias, que supo ser gobierno nacional, que tuvo muchas cosas. Hoy casi lo único que le queda es aquí la jefatura de gobierno porteño de Jorge Macri. Entonces, bueno, parecía que la Libertad Avanza, sabiendo que ya tiene la gran mayoría del electorado del PRO, parecía que con un sentido político bastante fundado, la verdad, porque no tenía mucho sentido acordar con el gobierno de Jorge Macri, sino justamente ir más a fondo y hacer política para intentar, como decía antes, tomar esa colina. Lo que no esperábamos tanto es que sea un acuerdo así tan rápido, tan veloz con el PRO, ¿no? Con Jorge Macri, a quien, bueno, lo critican como si fuera más o menos Stalin, lo criticaban, ya ahora no. Pero bueno, no esperábamos un acuerdo así, pero bueno, finalmente se dio. Un poco de también predisposición del primo de Jorge, de Mauricio Macri, quien aceptó y bueno, pondría 2 diputados nacionales en
una búsqueda un poco de tener un poco de poder de fuego, por así decirlo, en el Congreso Nacional que se viene. Y bueno, si se llega a este acuerdo, veremos con qué futuro, ¿no? Porque Libertad Avanza obviamente va a querer poner un candidato a jefe de gobierno en el 2027. Jorge Macri muchas opciones más para tener gobernabilidad no tenía, porque el hombre tiene menos legisladores porteños que no sé. Entonces estaba un poco obligado también a hacer un acuerdo con el peronismo, que tiene un grupo importante de legisladores, porque no le ha ido mal las últimas dos elecciones. Hablando bien acá del plano local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bueno, estaba obligado a intentar buscar una especie de acuerdo con la Libertad Avanza. Veremos si eso se traslada, no a un cogobierno, pero bueno, que por lo menos las leyes que le interesa que salgan al Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan ir saliendo. Pero no dejemos de fondo que la Libertad Avanza querrá poner un candidato dentro de 2 años, que probablemente sea Patricia Bullrich, entre otros que podrían llegar a ser, como Adorni, que es una figura que ganó las elecciones y está bastante consolidada en el electorado porteño, o alguna otra figura, ¿no? El PRO está en su camino, por así decirlo, a la extinción. Bueno, de hecho, este acuerdo que han hecho para las elecciones legislativas nacionales un poco vislumbra, deja ver eso, porque no va a haber ninguna boleta amarilla, todo eso se ha extinguido. Más que una coalición como fue Juntos por el Cambio del 2015 al 2023, termina siendo un poco una anexión de la Libertad Avanza por parte del PRO, ya que la alianza se llama la Libertad Avanza, que es lo que les interesaba a los Milei y a la gente que maneja la parte electoral de la Libertad Avanza. Y bueno, el PRO en esta cuestión de que sabe que su electorado se ha volcado, ese electorado que va de todo lo que va del centro a la derecha, se ha volcado justamente a la Libertad Avanza. Bueno, muchas opciones más no les quedaba que intentar acordar y quedarse con lo que tenía justamente y lo que podía llegar a rescatar con la Libertad Avanza, en el sentido de que en 2021, en ese momento, era todavía el apogeo de Juntos por el Cambio. Ese fue el año en el cual Horacio Rodríguez Larreta, que era la figura un poco más preponderante, era el único con funciones ejecutivas serias en ese momento que gobernaba el peronismo, y la principal figura hizo esa jugada política, por así decirlo, de entender al AMBA como un solo distrito, no diferencias siderales entre Cava y la provincia de Buenos Aires, algo que se ha hecho bastante después de esta jugada, y mueve a Vidal al territorio porteño, una Vidal que venía a ser orgullosamente bonaerense, pasó a ser orgullosamente porteño nuevamente, y Santilli, que era un hombre que estaba haciendo política en capital desde tiempos de antaño, empezó a hacer política en la provincia. Bueno, eso salió bien, y la cuestión de fondo es que en esa elección, no solo en capital y provincia, sino que en muchos distritos del país, logró muchos legisladores, lo que era Juntos por el Cambio, lo que era el PRO, lo que era la UCR, la coalición cívica, incluso el partido de Pichetto, que se llama Encuentro Federal. Y esas son las bancas que va a perder el Congreso Nacional, que van a perder estos partidos, ¿no? Que tenían cierta preponderancia, la coalición cívica, la UCR, Encuentro Federal y el PRO, justamente, sobre todo, que tenían una cantidad importante de legisladores nacionales con esas elecciones que había obtenido, y hoy en día los va perdiendo. Entonces, en ese marco se da que, bueno, ¿quién va a suplir esta ida de legisladores, digamos, nacionales de lo que era Juntos por el Cambio? Bueno, un cálculo más o menos por encima, una elección más o menos normal para la Libertad Avanza implicaría que pasa de los 42 diputados que tenía cuando asumió, de la Libertad Avanza, va a pasar a tener más o menos un rango que oscila entre 85 y 90, y los 6-7 senadores que tenía nacionales, bueno, pueden pasar a ser unos 17-18 senadores nacionales más o menos, que si bien no es un bloque terriblemente bueno, es un bloque que te permite bloquear cualquier cosa, y no es para nada menor en un gobierno que la verdad asumió con muy poco poder en el Congreso, muy pocas bancas, algo inédito casi, la verdad, en la política argentina, en la cual generalmente se solía gobernar con mayoría o con la inmensa primera minoría. La verdad que fue atípico, se pensó que podía ser peor, la verdad que no tanto,
Y bueno, y empezaría a tener un bloque un poco más relevante. Y esta salida de Bullrich justamente de Ministerio de Seguridad para ser candidata, para ponerla a competir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implica una vacancia en un cargo importante, relevante, como es el Ministerio de Seguridad Nacional, que no está muy claro si ya hay reemplazante pensado. Lo que más circula y el nombre más probable es el de Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Este muchacho que es intendente del distrito hace 10 años, periodista, historiador, con una carrera en los medios, que hoy está en competencia con Catopodis por la primera sección electoral, por una banca de senador provincial. Bueno, y Valenzuela apunta a ser senador provincial, ha afirmado que no va a ser testimonial. Parte para las testimoniales que un poco, digamos, hoy en día para los políticos argentinos, para la mayoría, para algunos caciques del PJ de la provincia no les importa, pero a la mayoría como que sienten que es mala palabra y dicen, no, bueno, yo voy a asumir, después vemos, capaz asume y al mes se va, pero asumir, pero es algo. Entonces, como para muchos es mala palabra, no sé, para Mayra Mendoza, Valenzuela, algunos otros, bueno, Zamora, dejan trascender que, y han dicho ellos mismos, que van a asumir justamente. Después vemos, yo no creo que cualquiera de esos cumpla los 4 años de legislador. Caso Catopoy también, por ejemplo, u otros. Distinto si es el caso, no sé, de Mario Iggi o de los intendentes del peronismo que van en la boleta corta de concejales, porque bueno, nadie en su sano juicio renunciaría a la intendencia para ser concejal del distrito, ¿no? Sería lamentablemente poco serio. La cuestión con Valenzuela es que el hombre va a ser candidato y seguramente va a entrar como senador provincial. Sí, sería muy raro que no pase. Pero él no está mirando la senaduría provincial, sino que está mirando otra cosa. No se quedaría en La Plata, en la bella ciudad de las Diagonales que respira política, sino que está pensando en ocupar ese cargo del Ministerio de Seguridad Nacional. Desconozco si tiene una cuestión técnica en seguridad, pero bueno, él aspiraría un poco a eso, con la idea de vislumbrar justamente un proyecto justamente desde la seguridad, desde la visibilidad que da eso, del poder comunicativo, el poder en los medios, de conocimiento también, obviamente. Con eso justamente utilizarlo, en el buen sentido, como plataforma para de cara a una potencial candidatura bonaerense para la gobernación, que es el objetivo último, ¿no?, de Valenzuela. El último fin, como decía Maquiavelo, bueno, ese sería el último fin, digamos, de Valenzuela, que aspiraría, más allá de esta senaduría provincial, esta candidatura de ahora, que un poco le puede ayudar, capaz en algunos distritos de la provincia, a hacer más fuerte su nombre y destacarse del de otros dirigentes o de otros intendentes. Más allá de eso, sería con el sentido de justamente, bueno, tener esa banca del ministro de Seguridad Nacional, tener esa plataforma, ese apoyo, todo lo que eso conlleva, para poder desde ahí irse lanzando como potencial candidato a gobernador. La candidatura a gobernador que es medio peculiar porque me parece que no hay, quizá algo multipartidario, es que no está bien claro quiénes pueden ser candidatos a eso. En el peronismo está bien, está claro que Kicillof dejaría su mandato en 2027. Obviamente él tiene la pretensión de ser candidato a presidente, pero no está muy claro quién podría justamente reemplazarlo, ¿no?, en un bastión del peronismo. No estaría tan claro. Bueno, se irá viendo estos 2 años justamente. No hay muchos nombres que suenen, la verdad. Catopois es uno, él un poco se está moviendo para eso. Esta candidatura a senador provincial es un poco para eso. Pero bueno, tampoco abundan muchos nombres. Sí, Catopois, Ferraresi mucho no creo que garpe como candidato justamente a gobernador, si el hombre le está costando hacer pie en Avellaneda y está metido un poco en todo el lío interno del PJ, muy quisirofista, muy anticámpora, entonces cuesta imaginárselo. Muchas opciones más no hay.
Hay unos intendentes del peronismo que son interesantes, caso Andreotti, caso Nardini, pero bueno, de ahí a que tenga una visibilidad provincial y nacional para ocupar el segundo cargo más importante del país, y es complicado, es complicado. Mucho más no se vislumbra. Máximo Kirchner, la verdad que no, uno cuesta imaginárselo, pero bueno, habrá que ver si está en la cabeza de él o de Cristina. Y en la Libertad Avanza tampoco está tan claro el panorama. Esper va a ser el candidato de diputado nacional, es el candidato de Milei, es quien mejor representa las ideas de Milei. Nosotros lo teníamos medido, lo hemos medido, y Esper justamente es el tipo que mejor representa las ideas de Milei en la provincia. Cuando en la provincia de Buenos Aires vos preguntás quién representa las ideas de Milei, la respuesta es Esper en su mayoría. Caerá simpático, caerá no simpático, pero bueno, la gente lo ve reflejado en eso. También esto capaz contribuye, bueno, la gran exposición mediática que ha tenido hace años Esper, de los medios, que ha sido candidato a presidente en un momento, con presencia en los debates presidenciales, que ha sido candidato anteriormente, que viene siendo diputado. Entonces, bueno, la realidad es que un poco tiene cierto nombre y conocimiento, que bueno, respalda un poco esos números. Así que bueno, Esper, que es un tipo que apunta a eso, a ocupar esa banca. Y además de Esper, bueno, está Valenzuela que se anota, y algún otro más. Santilli siempre quiso, pero Santilli el Colo no corta ni pincha mucho en la Libertad Avanza. De hecho iría tercero, él tenía la pretensión de encabezar esa lista, e irá tercero justamente, frente a un peronismo que todavía no termina de diagramarse, no termina de armarse. No está tan claro quiénes podrían ser los candidatos, los primeros candidatos del peronismo, en esta unidad un poco tenida con el hambre que han logrado, ¿no? Después del cierre de listas caóticos para definir concejales y legisladores provinciales. Bueno, sigue la misma sintonía un poco de lo que serían las elecciones a legisladores nacionales, en el marco de que, bueno, esta interna, por así decirlo, que hay entre Kicillof y el kirchnerismo, como en la presencia de Massa siempre dando vueltas. Massa aparentemente ha dejado trascender que no va a ser candidato él. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, muchas opciones no hay. Quizá lo más relevante es cómo se moverá Grabois, que dejó su partido afuera de Fuerza Patria. Algo interesante, ¿no? Deja un poco la puerta abierta, pero dudo mucho que Grabois quiera ir por afuera, ¿no? En un esquema del peronismo unido sería raro. Le serviría un poco en bandeja la elección a la Libertad Avanza, ya que Grabois está medido que es el tipo que más votos le saca si fuera solo por afuera contra el peronismo y la Libertad Avanza, contra ambos. Así que bueno, vamos a ir al corte de Ricardo y después volvemos. Seguimos en Seamos Serios justamente, que no es lo que más me caracteriza a mí, pero bueno, seguimos en Seamos Serios. Ayer, papelón, no sé si papelón, pero bueno, Ricardo, ayer Racing, ¿qué opina? ¿Me seguís en esa? Sí. Yo ayer me dispuse al partido de Racing, tenía que estudiar, tenía que hacer un trabajo del doctorado, pero me dispuse a ver cómo juega Racing, a ver si la máquina de Avellaneda corre riesgo de ganar algo o no. Preocupado, aparte con la incorporación estelar de Marquitos Red, de Marquitos Rojo, el caudillo que le hacía falta a Racing. Así que bueno, me dispuse a ver el partido de Racing, no sé para qué, pero bueno, debería haber estudiado. Debería, ¿no? Aprendí la lección. Así que bueno, vi el partido de Racing, la verdad que es muy opaco todo. Un poco se le envía a los hinchas de Racing que tiene un equipo que por lo menos tiene un poco de actitud, pero bueno, hay veces que con la actitud no alcanza, todo no se puede en la vida. Y bueno, lo que pasa es que ayer los muchachos de Racing corrieron mucho, pero bueno, no alcanzó como para que puedan traer un resultado un poco mejor. Perdieron en Uruguay 1-0 contra Peñarol. Peñarol que hace mucho tiempo que no es protagonista en serio en una Libertadores. Si no me acuerdo mal, no sé si fue la última, fue la de Neymar, que gana Santos en 2011, con un Neymar joven que estaba en su apogeo. Me parece que esa fue la última. Después me parece que Peñarol nunca más fue tan protagonista. Capaz en una serie con Vélez o alguno más, pero no me acuerdo más. Pero bueno, ayer en Uruguay en la ida perdió 1-0.
poco casi que se le escapa al final a Racing. Metió un gol, un muchacho que se llama Tillans, que había entrado por Leo Fernández, que es la figura de Peñarol, que se había lesionado, qué sé yo. En un momento lo que hizo River, casi paga como 7, 8 millones de euros por ese muchacho. Así que bueno, Racing opaco, no jugó del todo bien. Hay algunos jugadores individuales en Racing que jugaban bien. Sebastián Sosa, yo no puedo creer que no está en River, porque el tipo llamó para volver, lo llamó a Poncio para volver y en River no le dieron ni bola. Prefirieron traer a Craneviter o mantenerse con Enzo Pérez, con Craneviter, y no trajeron no trayendo a Sosa justamente, que era el tipo que había que traer. Lo que jugó Sosa ayer, por más que Racing no haya perdido y demás, nada, impresionante. Y River, bueno, tiene a Enzo Pérez, que tiene una edad avanzada, y Craneviter, que lo trajeron pagando una fortuna a México, como si fuera, no sé, el 5 de Barcelona, y el muchacho estaba por quedarse libre de Rayado de México. Siempre me gustó Craneviter, pero bueno, la verdad que su contratación me ha dejado mucho que desear. Así que bueno, en Racing debutó rojo encima, jugó unos minutitos al final. Encima tenían toda la defensa molestada Racing en un momento, con un par de polémicas, hubo bastante lío con la gente de Racing, tuve también en redes que el partido terminó a eso de las 11:30 más o menos de la noche, y creo que hasta la 1, 2 de la mañana no los dejaron salir de ahí de la cancha en Uruguay. Un lío lindo, ahí con no sé cuántas miles de personas que estaban desde las 5 de la tarde, porque encima los hicieron ir como con 5 horas de anticipación, y no lo dejaban irse más, casi una jornada completa de laburo metieron los hinchas de Racing ahí. Pero bueno, todo no se puede. Un par de polémicas anularon, algunos a Racing le anularon la roja amarilla Martínez en un momento que era sido catastrófico, porque si primer tiempo le echan amarilla Martínez, que le puso un poco el taco en la cabeza a uno de Peñarol, no me acuerdo, no, Méndez, el central de Peñarol, le metió un poco el botín en la cara, pero no fue con intención, digamos, como para roja y amarilla, que lo echó el árbitro, y después un poco se percató de que se había equivocado y bueno, retrotrajo un poco la roja amarilla Martínez. La verdad que menos mal, porque si no, perderlo para ese partido y para el que viene, con todo lo que implica tenerlo ahí en el área, hubiera sido algo bastante importante para Racing, bastante demoledor. Ahora tiene que ganarlo en Avellaneda, no tiene otra opción, tendrá que buscar el partido. No sé si Racing capaz es un equipo que se siente un poco más cómodo con un partido que no tiene que ir a buscar justamente, pero bueno, no le queda mucho más alternativa. Para mí, no lo digo solamente como hincha de River, sino me parece que la ida de Salas a Racing ha afectado bastante, no sé si anímicamente, pero al andamiaje futbolístico del equipo, al andar. Me parece que los muchachos que están jugando arriba con Maravilla Martínez, tanto Solari como Vergara, por lo menos ayer no brillaron tanto, les costó un poco el partido, y Racing, bueno, ha ido perdiendo del equipo que se ve campeón de la Sudamericana, porque ese equipo tenía, ayer Vieto no jugó, por ejemplo, que es uno capaz de los que han venido. En ese equipo de la Sudamericana estaba Roger Martínez, que no jugaba siempre titular, pero tenía una calidad importante. Roger Martínez siempre destacándose, por más que no esté 100% de lo físico o del arranque. Estaba Juan Fer Quintero, lo mismo, con una calidad impresionante, que fue importante en algunas series para Racing. Y estaba Salas, ¿no?, que abordaba muchísimo y era de los 2 o 3 jugadores más importantes del equipo. Y bueno, ya no solo no está Salas, sino que también tampoco está Juanfer, tampoco está Roger, no hay muchas alternativas. Ayer jugó Vergara y Solari, y la verdad que después entraba este chico Torres, que vino de Aldo Civi, que puede ser un buen proyecto, pero bueno, capaz, no sé si era el jugador a traer en este momento para Racing, porque es un proyecto y capaz Racing necesitaba quemar las naves para intentar conseguir esta Libertadores, que me parece a mí que es la chance de su vida para Racing. De si no van hasta Libertadores, no sé cuándo volverá a tener una chance como esta, porque desde que tengo uso de razón, Racing no fue un equipo copero, y la verdad que ganaron bien una Sudamericana, ganándole a equipos brasileños, ganándole con autoridad, ganaron la Recopa, pudieron mantener una parte importante del equipo, y esta me parece que era la oportunidad, no te digo obligados a salir campeón, pero por lo menos a competir
importante en la Libertadores y bueno, con el sueño de ganarla porque hace el año 67 que no gana la Libertadores Racing y me parece que esta era es la oportunidad de Racing de poder salir campeón. Por eso, bueno, no sé si llama la atención, pero bueno, los jugadores que han traído, este chico Pardo de Unión, Torres de Aldo Civi, parecen proyectos interesantes, pero bueno, habrá que ver si se adaptan rápido como para ya destacarse. Encima no le toca una llave tan imposible a Racing, no es que en un cuarto juega contra Bayern Múnich, sino que en cuarto jugaría contra Fortaleza o Vélez, que empataron 0-0, si no me equivoco. Entonces, bueno, tiene una llave un poquito más amena. Nosotros en River, en la otra llave, tenemos a Palmeiras en cuarto de final, si todo sale bien. Que River primero tiene que ganar la Libertad, que juega mañana, 9:30 de la noche, en Paraguay. Juega River, que debe pasar a Libertad para enfrentarse a Palmeiras. Un Palmeiras que viene valentonado por el Mundial de Clubes, pero que perdió muchos jugadores. Richard Ríos, por ejemplo, y algunos jugadores destacados los ha perdido. Este chico Estevao también jugaba bien, de Palmeiras. River en un momento complicado llega. Salimos un poco del mundo académico para pasar al mundo millonario. Un equipo de Gallardo que el otro día no jugó bien contra Independiente, un poco lo salva Armani. Un Armani que es impresionante la vigencia que mantiene, porque le traen competencia, le trajeron un tipo más joven y la verdad que se ha destacado en Europa como Jeremías Ledesma. Y bueno, sigue atajando él, la verdad, una vigencia impresionante para uno de los mejores arqueros que ha tenido el arco de River. Y la verdad que se mantiene muy bien. El otro día atajó bárbaro y bueno, probablemente solo por él River no cayó ante Independiente, que le anularon 2 goles y también anularon una a River. Y River llega con un equipo medio que venía en alza, que se había medio empezado a armar, ahora con unas pares más de dudas que de certezas en algunos puestos importantes, con muchos lesionados, sobre todo, ¿no? River es la enfermería de Núñez, cuando venían para acá en el tren pasaba por la cancha, pero bueno, podríamos poner un cosito que diga enfermería y la cantidad de lesionados que tiene River es importante. Tuvo la mala suerte de Pesela, quien hace varios partidos que no venía en su mejor forma. Bueno, tuvo la mala suerte, la verdad, de lesionarse los cruzados, que es una lesión muy grave porque son como 8 o 9 meses que tenés que estar afuera y es complicado poder retornar, es complicado poder volver al 100%, más a la edad que tiene Pesela, que tiene 34 años. Así que bueno, Pesela, bueno, pronta recuperación para él, pero se suma. River tenía a Martínez Cuarta y Pablo Díaz, que era la dupla de centrales. Además de ellos dos, estaban, no sé, Pesela, Boselli, Rivero y otros centrales. Bueno, Martínez Cuarta se lesionó, se pierde la serie con Libertad. Un Martínez Cuarta que combina buenas y malas, tuvo buenos partidos, buena presencia, pero en general es un tipo que deja mucho que desear. En el Mundial de Clubes pasó eso. Es un tipo que genera muchas dudas, la verdad. Creo que el único central al nivel de River es Pablo Díaz. Si bien también en algunos momentos de los últimos años ha dejado dudas, ha demostrado que es el tipo que mejor entiende cómo ser central en River, que es el mejor que sabe cómo marcar casi 1 contra 1, 2 contra 1, o con muy poca gente que defiende a River. Es el tipo que mejor se ha adaptado a eso. Mirá que le trajeron competencia, le trajeron a Pesela y a Martínez Cuarta, y es verdad que ninguno de los dos la rompió. Pesela tuvo un par de partidos buenos, Martínez Cuarta lo mismo. Bajaron mucho el nivel, pero bueno, más allá de esa baja de nivel de sus compañeros y competidores, la verdad que el chileno ha demostrado un nivel para ser el único indiscutido en la saga de River. Estaba Martínez Cuarta, lesionado, Pablo Díaz su compañero. Bueno, frente a la baja Martínez Cuarta, quien iba justamente a reemplazarlo iba a ser Germán Pesela, el hombre de la selección argentina de Bahía Blanca, que tras la lesión esta durísima que sufrió, bueno, se abrió un poco ahí, bueno, ¿quién será el 2 de River? Lamentablemente Rivero, que jugó muy bien el otro día, quizá una de las figuras junto a Armani, no estaba en la lista de
de los 5 modificaciones que tenía River para hacer, porque la lista no es que se puede modificar interminablemente, sino que de la lista que vos diste a principio de año puedes hacer 5 cambios. Ahí River presentó 5 jugadores que ya se fueron del club y agregó 5. Agregó los refuerzos, no sé, a Salas, a Portillo, qué sé yo, y no había lugar para todos. Y bueno, y finalmente no está en la lista Lautaro Rivero. Claro, cuando se hicieron los cambios de la lista, estaba entero Pesela todavía. Entonces, bueno, y aparte esa lista, por estos 2 partidos, pues se pueden hacer algunas modificaciones más de cara a los cuartos de final. Entonces, bueno, nada, obviamente era imposible prever eso. La dupla central será Boselli y Paulo Díaz. Un Boselli que la otra vez no entró del todo bien. Un paso regular, tirando irregular por Estudiantes de La Plata. Que Boselli cuando jugó en River, no tanto el otro día, pero cuando jugó en River, más que nada con De Michelis, no había jugado mal. La verdad que en parte lo ponían de 4, nunca, muy poco le pusieron de 2. La vez que jugó de 4 jugó muy bien, anulando en ese momento a jugadores que eran la fibra del rival. Me acuerdo del partido contra C3, de Estudiantes de La Plata, o algún otro partido también. De Boselli jugando de 4 en el esquema de Michelis. Y la verdad que había cumplido, pero le habían dado muy pocas oportunidades a Boselli en su primer paso por River. Se va a préstamo Estudiantes de La Plata. Y un poco River ocupando cupo lo trae ahora de vuelta. Mucho de la duda era para qué lo traen. Bueno, ahora lo traen. Y ante 2 lesiones en la defensa central y que no está anotado Rivero, bueno, tiene que salir Boselli en la cancha. Gatoni ya está borrado, desaparecido del mundo. Que corre una fortuna Gatoni en River, pero bueno, es un tema para otro día. Así que Boselli y Paulo Díaz en la dupla central. Esperemos que Boselli esté a la altura y que pueda un poco, no sé si rectificar un poco lo que había sido su primer paso, que los partidos que había jugado, la verdad que no había jugado mal. Y después, bueno, Montiel y Acuña por los laterales. Acuña también, quizás junto con Armani, es de los jugadores más destacados en este semestre de River. La verdad que Acuña juega con una solvencia y se nota que le sobra para este fútbol, la verdad. Está muy destacado Marcos Acuña. Y en la mitad de la cancha River tenés a un Portillo que vino como para hacer el 5 de River, pero que todavía no ha debutado, está en cierta recondicionamiento físico, no se llegó del todo bien de Talleres. Y entonces eso obligó a que siga jugando Enzo Pérez, que igual no sabemos si Portillo, si tuviera el 100% ya Gallardo lo tira a la cancha, conociéndolo, y lo que la banca que él tiene sobre Enzo Pérez. Pero bueno, Enzo Pérez que igual no estaba jugando mal, la verdad, regular, pero bueno, hay que ver si está para un partido de Libertadores de alta exigencia. En el medio Kevin Castaño, que quizás corre de más en ese medio campo. Aparece Galarza Fonda, como leía cuando venía para acá un poco a unos hinchas de River que se quejaban de si por qué era titular indiscutido Galarza Fonda, de qué méritos había tenido desde que había venido como para ser titular en estos partidos. Que juega Galarza Fonda. No está muy claro si Lencina o Galopo, alguno de esos dos. Y Borja y Colillo sería la dupla de ataque. Desmenuzando por partes, Galarza Fonda yo creo que no se ha destacado del todo, pero bueno, ha tenido pocos partidos también en River como para que podamos juzgarlo justamente. Galarza Fonda, la verdad que en lo que se ha visto, es un jugador que capaz para este tipo de partidos puede ya tener sentido ponerlo, porque mete, porque corre, pues se sacrifica. Capaz Enzo Pérez necesita compañeros que no lo dejen solo y le den una mano y un despliegue, una dinámica importante. Castaño tiene una dinámica muy grosa, muy importante, y bueno, es como un complemento de Castaño. Pero bueno, tiene que mejorar y estar más preciso, sobre todo con los pases. Y bueno, Lencina, que se había destacado en los primeros partidos, en estos partidos que River goleó y River juega muy bien. Otro chico que no está en la lista es Juan Cruz Mesa, que se había destacado bastante contra Instituto y contra Platense. Lencina se había destacado, está un poco más apagado, quizá porque un poco, justamente al poner a Galarza a fondo en el puesto que era un poco de Lencina lo corrieron un poco más adelante.
Y capaz el chico estaba más cómodo en el puesto de antes, capaz de, no de extremo, pero más de media punta para el sector derecho, como que capaz le cuesta hacer la importancia, la funcionalidad que debería tener. Ha rendido más en la otra posición. No me sorprendería que mañana, Gallardo lo saque y lo vuelque un poco más a Galopo, que viene metiendo goles. Galopo lo que tiene es que tiene mucho compromiso, mucho despliegue y mucho gol tiene Galopo. No sé por qué no lo prueban de 9, porque la verdad que Galopo tiene mucho gol. Ataca muy bien, define muy bien el tipo. No sé por qué no es 9. No sé quién se le ocurre ponerlo de volante. Yo lo pondría de 9. Pero bueno. Y arriba Borja porque no hay otro. Driussi recién ahora tiene la alta médica. Ha practicado poco fútbol. Recién ahora tiene alta médica Driussi. Y Colillo que le acompaña. Con un Driussi que recién está recuperando. Y un Salas que está lesionado todavía out. Ni siquiera concentra para el partido de mañana. Se espera que Salas pueda volver para el partido de vuelta. Es fundamental que pueda volver Salas. Más allá de esto que decimos de los centrales, de que en el mediocampo hay algunas dudas, que no sé, Castaño y Lencina capaz un poquito bajaron el rendimiento y demás. La verdad que Salas es fundamental. Los partidos que él jugó, los 3 partidos que él jugó, la verdad que River se destacó un poco en sintonía como jugó él. Y desde que él se lesionó ese partido contra San Lorenzo, River se ha caído un poco. Salas que bueno, Gallardo sorprendió poniéndolo de 9. Habrá que ver en qué lo pone. Justo aprovechando que Driussi estaba lesionado. Quizá la semana que viene a disposición con Driussi y Salas. Eso podría llegar a cambiar. Veremos o no. Pero bueno, la realidad es que River necesita imperiosamente que vuelva Salas a jugar. Para que contagie un poco al equipo. Y porque la verdad se ha destacado mucho los primeros 3 partidos. Había mejorado mucho River. Había mejorado mucho, con varios niveles sobresalientes. Ahora se apagaron, aflojaron un poquito. Así que bueno, retomar y dar de vuelta por el equipo de Gallardo, que por lo menos, y un empate tiene que traerse. De Paraguay, con empatar más o menos la cosa camina. Pero si pierde, bueno, se podría llegar a complicar un poquito más para la vuelta. Más obligado, con un equipo paraguayo que va a meter, que va a trabar, que probablemente se tire un poco más atrás. Así que bueno, es el esquema un poco de lo que fue la derrota de Racing ayer. Esperemos que siga así, que no pasen los octavos de final. Racing que quizá era uno de los principales candidatos a ganar la Libertadores, ¿por qué no? La verdad, campeón de Sudamericana, de Recopa, la verdad que sí. Y bueno, y River de cara a mañana, que tiene que enfrentar al Libertad allá en Paraguay. Vamos a ir al corte, Ricardo, y después seguimos. Bueno, retornamos un poquito al aire, retornamos. Vamos a hacer un poco un raconto de algunas cosas que están pasando. Un quilombo, gran quilombo con el tema del fentanilo. Que ha habido ya, vamos allá casi a los 100 muertos. Bueno, recuerdo un poco la época del tema de la tragedia de 11, dio por la cantidad de muertos y ya la ha casi duplicado. Que bueno, ya ha habido pedido de informes un poco al ministro Mario Lugones. Recordamos que el ministro Mario Lugones era un poco el asesor del Ministerio de Salud, un poco el que más manejaba, por así decirlo, el ministerio. Y tras la salida de Mario Russo, que era el primer ministro que tuvo Milei de Salud, quedó él como ministro. Un hombre del riñón de Santiago Caputo, porque tiene un vínculo casi familiar o societario, en el sentido de que Santiago Caputo tiene de socio al hijo de Mario Lugones, que es Rodrigo Lugones. Y Mario Lugones tiene, bueno, no sé, el Sanatorio Güemes, es un empresario destacado de la salud privada. Bueno, en este marco, bueno, se convocó de urgencia a la Comisión de Salud para tratar un poco la emergencia por la aplicación del fentanilo adulterado. En muchos hospitales del país, no es algo del AMBA, sino que es algo de todo el país. Más de casi llegando al centenar de muertes. Un poco lo que dijo el ministro de Desregulación, Sturzenegger, es que acusando un poco a ANMAT, que quedó un poco en el foco de la tormenta por la desregulación de los controles y demás. Pero bueno,
Está un poco, se están tirando la pelota, de la culpa es tuya, la culpa es mía. Yo veía muchos comentarios en red que decían, bueno, Ginés González García por vacunar un par de tipos y a Dualde, ya no me acuerdo quién más, lo volaron en ese momento el Ministerio de Seguridad, casi una boludez, del Ministerio de Salud. Bueno, quizá Lugones debería corresponder lo mismo. Y tiene bastante asidero, la verdad, porque es bastante grave la situación del tema del fentanilo. Un poco veía declaraciones de Pichetto eh, que decía que la cuestión de naturaleza federal y que se tenía que elevar un poco el análisis y la característica, bueno, salir un poco más de la girada de lo que decía el compañero Pichetto del peronismo. Bueno, ahí en la Cámara de Diputados está un poco todo enardecido de la Comisión de Salud con ese tema. Así que bueno, esperemos que aflojen un poco las víctimas mortales porque la verdad que bastantes ha habido con este tema. En el plano político, no sé si recuerdan que hubo el año pasado, cuando en un momento se vota la ley para aumentar las jubilaciones, estoy hablando del año pasado, para aumentar las jubilaciones y demás, está el famoso veto de Milei, que fue respaldado por, justamente en ese momento, por lo que decían los héroes, 86, 87 héroes que había mencionado el gobierno, que fue los votantes de los diputados de la Libertad Avanza y también los aliados en ese momento del PRO, los radicales con peluca, como se les dice, y demás diputados que bancaron ese veto, y algunos también provinciales, también de algunos partidos provinciales, que le dieron el sustento legislativo para que ese veto pueda ser efectivo y no sea, digamos, eso que se haya votado en el Congreso, más que nada por iniciativa del peronismo, llegue, bueno, lo que dicen del gobierno es bueno. Si salen las leyes, no sé, de aumento de jubilaciones o de universidades o de discapacidad, bueno, rompe el equilibrio fiscal, eso es lo que se dice del gobierno. Entonces, bueno, el año pasado había habido un asado con esos 87 héroes, no sé si recuerdan que, Río de Mate, que justamente se había hecho un asado, que se pagaba en el cubierto, qué sé yo, un asado bastante grande, con estos radicales con pelucas también. Y más ahora hubo con una versión más low cost, eh, justamente ayer, con el presidente Milei, con Santiago Caputo, los Menem, Esper, Ritondo, Santilli. Y bueno, más que nada los diputados libertarios y el PRO, y también, bueno, los radicales con peluca, en el que, bueno, se comentó un poco de vuelta la misma cuestión de respaldar el veto de Milei a las cuestiones de la suba de las jubilaciones, de discapacidad, de las universidades, del Garrahan también, que se ha habido un pedido para que aumente los fondos y demás temas, la verdad que importantes. Que bueno, que el gobierno dice que es una cuestión de que no hay plata para eso, lo que afirma el gobierno. Y esos radicales con peluca que decíamos un momento, porque es complicado no ser radical con peluca. En algunas provincias puntuales pasa eso. En Neuquén, capaz el Pablo Servi se llama el principal de este grupo. Yo lo miraba mucho en De Loredo, ¿no? Esto, me parece que De Loredo que ahora anda buscando a ver si va a ser candidato a la Libertad Avanza o no, si puede. Depende de la Libertad Avanza. Y un poco, De Loredo, ¿qué le pasa? Un poco lo que le pasó al PRO. Un De Loredo que hace, no sé, 2 años, 3 años era la novedad política en Córdoba, la renovación del radicalismo y qué sé yo, un poco entrado a menos, ¿no? Un poco, me acuerdo en algunos momentos defendiendo algunas leyes del gobierno de Milei que bueno, qué sé yo, no sé qué tanto tenían que ver con el radicalismo. Y de lo que venía a hacer la renovación radical en Córdoba pasó a ser, bueno, el fallido candidato de la Libertad Avanza en dicha provincia, en un esquema en el cual bueno, él medía muy bien en un momento, tuvo esa interna con juez y qué sé yo, pero lo que le pasa a De Loredo al fin y al cabo es que más allá de lo que él quiera o de lo que él piense, hay una realidad de que sus votantes, los votantes del radicalismo en Córdoba, apoyan a Milei a nivel nacional, entonces están en esa situación incómoda de decir, bueno, ¿qué hago? Respondo al mandato de los votantes, a lo que a mí me gustaría hacer, está un poco en ese híbrido que no termina de quedar claro qué es, que es quizá lo peor que te puede pasar, ¿no? Como político, en algún punto. Entonces, bueno,
Eso es lo que pasa con ese y otros radicales con peluca, también también era conocido el caso de Mariano Campero en Tucumán, ¿no? Estos radicales que, como en su momento con la transversalidad había radicales K, bueno, hoy hay radicales M, por así decirlo, em, por, por su apoyo a Milei. En Córdoba, bueno, así notita al pasar, bueno, Schiaretti sería candidato, es un hombre que mide muy bien, el ex gobernador en varias ocasiones, ex ministro, interventor en Santiago del Estero en algún momento también. La verdad que mide muy bien Schiaretti en Córdoba, tiene su gestión ha tenido bastante éxito, por así decirlo, en ese sentido. Y bueno, él va a ser candidato de Hacemos por Córdoba, de Provincias Unidas, del bloque cordobés, para ser diputado nacional. Se buscaba que convencerlo porque no estaba del todo seguro. Schiaretti un poco, a ver, si él pretendería ser candidato nuevamente a presidente, bueno, estaba un poco obligado a jugar en esta elección, que dicen sería más en los escenarios porteños, más en los medios porteños, que una campaña, en vez de estar tomando mate en San Francisco, en Córdoba, capaz va a estar en TN hablando, que me parece que si el tipo que se candidato a presidente es lo que más le sirve a estar tomando mate, capaz en un kiosquito en Villa Giardino, en Córdoba. Y ahí lo que sucede es que hay que ver si Natalia de la Sota, la hija del gallego de la Sota, se acoplará o no al peronismo cordobés, al cordobesismo. Si va por afuera tiene un poder de fuego importante, de división de votos, al parecer lo que están diciendo las encuestas. Ella le ha ofrecido la segunda lugar de su lista, ella hasta ahora iría por afuera. Ahora, veremos si se confirma o no, pero hasta ahora iría por afuera. Tiene una visión más pro peronismo clásico, de peronismo cordobés, por así decirlo. Y hasta ahora iría por afuera, le ha ofrecido el segundo lugar de su lista, curiosamente al ministro de Gobierno de Yarlora, Calvo, que es uno de los armadores de Yarlora, quizá en un gesto de acercamiento de buena onda con el gobernador, no sé si con el Schiaretti, pero con el gobernador sí, Yarlora. Habrá que ver cómo evoluciona eso. Si la Sota irá separada, bueno, será algo interesante para mirar desde el plano nacional justamente cómo le va a Natalia de la Sota y bueno, si terminará acoplándose o no al esquema del peronismo cordobés. Yendo a la capital federal, lo que sucede ahí con las candidaturas a diputado nacional estamos hablando. ¿Quién va a ser? No está muy claro. Hablábamos antes de que Patricia Bullrich va a encabezar la lista de la Alianza La Libertad Avanza, de que está un poco más claro. Aparte, la verdad que la dejaría bien parada Patricia, porque, bueno, todo indica que va a tener una elección buena. O sea, uno piensa que puede llegar a rondar lo que sacaba en los mejores momentos del PRO, que sacaba 50 puntos Lilita Carrió, bueno, puede llegar a rondar eso. Pensemos que en las elecciones al legislador porteño sacó 32 a Adorni, 15 los Penatos, bueno, tranquilamente en la candidatura de Bullrich, que es una de las tres políticas que mejor mide, eh, junto a Milei y algún otro más. Su candidatura la verdad que le podría llegar a ir muy bien y bueno, dejar con bastante diferencia al segundo. El peronismo no tiene muy claro quién sería candidato. Por la senaduría nacional seguramente va a renovar Recalde. La idea un poco era, bueno, que Santoro y lo que no tiene tanto olor a kirchnerista vaya en las elecciones a locales, que fueron las de mayo. Y capaz ahora sería más kirchnerista la lista en algún punto, es lo que primero se había pensado. Está la idea de Lamens, el expresidente de San Lorenzo, que ha sido diputado también, candidato a jefe de gobierno en alguna ocasión también. Ofelia Fernández, que era una persona que se pensaba mucho, pues, para si fuera candidato o no, descarta, está un poco medio crítica de lo que es Fuerza Patria Ofelia, está más en línea con Grabois, pero más por afuera, no está muy mirando con buenos ojos a Fuerza Patria Ofelia Fernández, así que no va a ser candidata. Hay quienes sugieren en el peronismo porteño que la mejor idea sería poner para encabezar la lista a un científico del CONICET o a algún médico del Garrahan, algo así como para tomar un poco la causa, ¿no? No sería tan mala idea, la verdad. Eso es un poco lo que se está analizando en el peronismo porteño. Pero bueno, capaz lo más certero sí es que Recalde sería candidato y Ofelia Fernández no. Habrá que ver
un poco antes decíamos, Grabois, ¿qué va a hacer Grabois? Lo más rebelde hoy por hoy en el PJ. Eh, Grabois, ¿qué quiere? Grabois quiere ser el Boric argentino, un poco lo que decíamos en otros programas, ¿no? Y en ese sentido, Grabois pretende ser un potencial presidenciable o aspirar a puestos grosos. Entonces quiere jugar de manera importante en estas elecciones. En las provinciales dijo, bueno, está bien, acá hay que defender el gobierno de la provincia, lo dijo él, o sea, no estoy repitiendo lo que dijo él. Entonces, bueno, no ponemos mucho en discusión. Pero en las que vienen de diputados nacionales, que bueno, somos oposición, así dice Grabois, sí queremos jugar. Él en una entrevista ha dicho, mira, la verdad que yo soy el que más mide, soy de los más competitivos, qué sé yo, entonces, ¿por qué me tendría que bajar yo? Declaraciones un poco fuertes al interior de Fuerza Patria. Después ha habido fotos con Máximo Kirchner, como que un poco se han ablandado y demás. Y es verdad eso que dice él, de que si él va por afuera es el tipo que más daño le hace a la Fuerza Patria. Si él va por afuera, quizás el que más daño le hace es él. Eso me parece que es verdad. Me parece que están en sintonía con la realidad. Y Grabois lo que quiere es encabezar. Pasa que, bueno, no sé si sería el mejor candidato Grabois para encabezar la lista. El candidato de Kicillof, en una buena jugada de Kicillof, sería Jorge Tayana, quien fue canciller, fue ministro de defensa en el gobierno de Alberto, un experimentado político del PJ, pasado montonero si no me equivoco. Tayana, que es un tipo muy respetado en el peronismo y el kirchnerismo, es un tipo medio casi inobjetable, docente también, en la UNSAM ha sido docente. Y Tayana podría ser un hombre interesante como para la unidad. Aparte tiene amistad personal el hombre con Cristina Kirchner, entonces sería un hombre que no rechazarían de pleno. Entonces, y Grabois mismo, Grabois como que aceptaría ser tercero solamente si va a Tayana primero. Si no, sí que el hombre quiere encabezar. Entonces, alguna mente iluminada habrá dicho, che, pará, y si Grabois, que es un quilombo en la provincia, lo mudamos a capital, volviendo a esa idea de la reta, de entender el AMBA como una cuestión que es un mismo núcleo político, que yo puedo mover piezas, puedo mover a Vidal a la capital y a la provincia, puedo mover a Santilli de acá para allá y es lo mismo. El porteño o el bonaerense no te va a cambiar el voto por eso. Es un poco lo que está en la idea. Decir, bueno, Grabois que lo tenemos pensado en la provincia y es un lío porque capaz no queremos que encabece él y queremos otro perfil. Capaz lo metemos en el capital, que a priori no hay nadie muy competitivo o rutilante o que llame la atención. Grabois, bueno, es un tipo con un nivel de conocimiento importante, que algunos sectores del peronismo gusta, otros no. Representa capaz un peronismo más de izquierda, él dice más humanista. Pero bueno, sí capaz sectores más de centro izquierda, de izquierda dentro del peronismo. Así que bueno, veremos el devenir de Grabois justamente si su futuro estará político en la capital federal o no. En las aventuras de Grabois que bueno, ha hecho la interna en 2023 contra Massa, con declaraciones muy duras contra él y bueno, va y viene Grabois en las declaraciones fuertes contra Massa y otros, digamos, dirigentes más clásicos del peronismo tradicional. El peronismo en Tucumán va a ir unido. Tucumán que ha sido un lío, porque es una figura nacional como Mansur, jefe de gabinete del gobierno de Alberto, puesto por Cristina Kirchner en su momento, que tenía Jaldo, que era su vice, que siempre estuvieron medio peleados, medio distantes y qué sé yo. Jaldo primero tuvo una etapa muy de enamoramiento del gobierno de Milei y muy cercana, donde los diputados de Jaldo votaron muchas leyes del gobierno de Milei, lo que provocó incluso distancia de este gobernador con Cristina Kirchner, pero en el último tiempo esas diferencias han sido puestas a un lado y el gobernador ha sido un poco más distante de la Libertad Avanza. Va a ser candidato testimonial, un poco lo que decíamos antes, Osvaldo Jaldo. La boleta se va a completar con el kirchnerista Noguera. Por ahora los libertarios no tienen candidatos, pero bueno, lo importante acá es que Mansur y Jaldo
los dos tipos más importantes de la política de Tucumán, llegaron a un acuerdo para que haya unidad en las listas del peronismo tucumano. Una noticia no del todo agradable para Milei en esta provincia, que es una de las 5 o 6 provincias con mayor cantidad de población. Tiene su propio conurbano, Tucumán también. Tiene bastantes votos. El gobernador va a encabezar la boleta y será candidato testimonial, mientras que Mansur va a ser candidato suplente, una manera no testimonial también de estar en la lista. Esto que se ha inaugurado en los últimos tiempos de ser candidato suplente, entonces bueno, apareces ahí en la lista chiquito, pero estás. A la gilada le decís, no, che, mirá, estoy en la lista, voy noveno suplente, bueno, estás en la lista. Hay una unidad total en ese sentido. Jaldo tiene 3 diputados en su bloque y el peronismo opositor cuenta con 2, a lo que se va a sumar Noguera, que va a ir atrás de Jaldo en la lista. La segunda de la lista de Jaldo va a ser Gladys Medina, que es una diputada nacional propia, digamos, del peronismo tucumano. Así que bueno, es un poco el panorama político en dicha provincia del norte argentino. En un esquema en el cual, lo que decíamos, se espera que gane legisladores, la Libertad Avanza, se espera que le pueda ir un poco mejor, en varios lugares. Me parece a mí que de todos modos, aunque tenga un resultado medio pelo, le puede llegar a significar legislativamente en cantidad de bancas un éxito, digamos, en algún punto. Pero bueno, eso no te garantiza nada. Te garantiza que capaz algunas medidas puedas tener más facilidad de bloquearlas. Pero bueno, me parece que para mí el día después de la elección arranca una nueva etapa para el gobierno de Milei, que tendrá que mostrar un poco una agenda más ligada a la micro. Y si no la tiene, y si lo va a dejar liberado a la fuerza del mercado, bueno, las fuerzas del mercado verán. Porque hoy en día las preocupaciones de la gente están muy en línea al salario real, a la desocupación, a las tarifas. Entonces, si vos lo dejás liberado al mercado, bueno, habrá que ver si la gente se contentará con lo que le ofrece el mercado o no. En Santa Fe, otra cosa que pasa es que Gisela Scaglia, que es del PRO, que es vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, en algo medio particular va a sacrificar la vicegobernación para ser candidata. Sería no testimonial. Es uno de los cargos más altos que tiene el PRO, obviamente sacando a Jorge Macri. Va a encabezar la lista de diputados nacionales. Ella es la presidenta del PRO allá en Santa Fe y es la vicegobernadora. Y renunciará al Ejecutivo Provincial, con todo lo que ello implica en, bueno, el manejo de la caja que tienen las legislaturas provinciales, ¿no? Por una banca en el Congreso Nacional que no terminaría de ser tan importante como el cargo que tiene ahora. Esto es más un triunfo del gobernador Puyaro que otra cosa. El gobernador Puyaro, que viene en sintonía con lo que decíamos la semana pasada, con el gobernador también de Jujuy Sadir, con Nacho Torres de Chubut, con Yarlora, con Schiaretti y con Claudio Vidal, en este grupito de gobernadores que intentarán hacer una alternativa a la famosa tercera vía, que siempre ha sido complicada armarla en la Argentina. Y bueno, pero ahora ya tendría 5 gobernadores. Y bueno, Puyaro busca un poco en Santa Fe reforzar su liderazgo. Recordemos también en plena discusión por el tema de cambiar la Constitución. Puyaro capaz de meter a la reelección también. Un clima para esos gobernadores, bueno, que estarían más decididos a jugar por afuera tanto del kirchnerismo como del gobierno de Javier Milei, el cual está mirando el ausentismo, está mirando la desocupación, a ver cómo juega en la elección, en que, bueno, cómo votaron los jóvenes, si los jóvenes, hoy vemos que el desempleo es una de las principales preocupaciones de la gente, y bueno, en el segmento de los jóvenes también, o sea, no se escapa eso, sino que justamente se acrecienta. Un segmento que es clave y que fue fundamental para el triunfo libertario, ¿no? En los jóvenes, ahí Milei sacó mucha diferencia. Milei es un presidente muy de jóvenes, muy de hombres, en el sentido de sus votantes,
y muy del interior, porque en Tucumán, en Chaco, en muchas provincias tuvo resultados muy buenos. Esta situación del desempleo es crítica con los jóvenes, pega muy fuerte en los menores de 30. Uno de cada dos, según un estudio de Suban Córdoba, se dificulta conseguir laburo y demás. Entonces, eh, eso quizá no te repercute que te voten en contra, pero te va a tener preponderancia en que quizás aumente el ausentismo. Estamos esperando que en las elecciones venideras haya un ausentismo importante. Importante, tanto ni hablar en las elecciones locales y provinciales de Buenos Aires, de la provincia, y también en las nacionales. Siempre en las legislativas, la verdad que se vota menos que las ejecutivas, por una cuestión lógica de que motiva un poco más el voto las elecciones ejecutivas, elegir presidente, elegir gobernador, a tu intendente de tu barrio, de tu distrito, que capaz es menos convocante, menos atractivo elegir justamente al concejal, al legislador, ¿no? Suele ser más atractivo lo otro. Así que bueno, eso es un poco el panorama, que lo que están viendo en el gobierno. Preocupa que vaya poca gente a votar. Para mí se preocupan bien, porque lo que nosotros miramos es justamente que todo indicaría que en la provincia, en estas elecciones inéditas, que van a ser las desdobladas, con la típica papeleta clásica, sería muy bajo la participación, y que las nacionales de octubre pueden ser quizá las menos concurridas desde la vuelta a la democracia, o estarían por ahí. Que va a tener la boleta única, la particularidad de, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, se va a votar la elección a legisladores nacionales, se va a votar con justamente boleta única. Veremos, no sé si en esta elección, pero veremos cómo juega a futuro. Favorecería a los partidos más chicos, disminuiría mucho los costos. La fiscalización, ¿no? Que es algo que se está moviendo ahora toda la maquinaria para septiembre poder fiscalizar toda la elección, ¿no? Quizás el gran objetivo que tiene la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es poder fiscalizar en todos los distritos. Bueno, capaz podría facilitar eso un poco la boleta única. Veremos, es un experimento que se está probando. Un experimento el desdoble y un experimento en octubre la boleta única. Vamos a ir a un corte y después volvemos. Estoy tomando mate, uno pues se va tranquilo, pero bueno, acá andamos. Retornamos. Noticia que vemos acá que nos llega. Hablamos, bueno, antes de Racing, que esperemos que siga su declive prominente en la Copa Libertadores. Hablamos de River, que juega mañana. Y hablando de gente que no juega a Libertadores, el querido Club Atlético Boca Juniors, digno de mi devoción, justamente, bueno, que ha cambiado el famoso Consejo de Fútbol y demás. Aparentemente no está cerrado, pero estaría en contacto, se acerca un poco, algo que se venía hablando desde la semana pasada, que, o sea, justamente lo que se hizo fue sacar a Serna y a Cassini, el Consejo de Fútbol, que eran tres, era Delgado, Serna y Cassini. Bueno, fuera Cassini, fuera Serna, se quedó Delgado, y el que vendría un poco a ser medio el manager de la nueva Secretaría Técnica de Boca, habían surgido dos nombres. Uno era el Mono Navarro Montoya, el ex arquero, que también trabajaba en ESPN, trabajó en algunos lugares de manager en México, y trabajaba también de comentarista. Él era muy mencionado. Y el otro que se mencionaba era el ex técnico Pekerman, ¿no? Quien tuvo mucha relación con Riquelme, quien fue seleccionador de Argentina en el Mundial 2006. Después estuvo en Colombia y estuvo en varias selecciones, también en Venezuela, también si no me equivoco. Así que bueno, el Pekerman parece que estaría a tono, digamos, de aceptar una oferta de Boca. Hay que ver si se la terminan de blanquear la oferta. Pero lo han llamado, querían saber su actualidad. Están esperando para hacer una oferta formal. Pekerman, en principio, aceptaría con gustos. Es un hombre de una avanzada edad, no para ser técnico,
sino para ser justamente el manager de esta nueva Secretaría Técnica de Boca. Este, Justamente un poco lo que deslizan desde el entorno de Peckerman es que tiene muchas ganas de sumarse al proyecto, tiene una gran relación con Riquelme, pero bueno, un poco lo que él pediría justamente es tener injerencia, ¿no? En el fútbol, poder ser parte de la decisión del técnico, de los jugadores a buscar, llevar gente de su confianza que ha laburado en la selección de Colombia y de Venezuela, capaz en la parte de scouting de jugadores, por ejemplo, y demás. Que bueno, ahí está la duda de qué pasará con Miguel Russo, ¿no? Quien no se lo ve del todo bien físicamente. Y bueno, quizá lo natural y normal sería que dentro de poco, para mí, va a dejar de ser técnico de Boca muy pronto, más allá de los resultados, que de por sí los resultados no acompañan. Boca está en la racha más larga de sin ganar, creo que lleva 12 partidos sin ganar y esperemos que siga así. Pero se ríe Ricardo. Pero pero nada, la verdad es que más allá de la racha deportiva veo complicado que siga Russo y bueno, hay que ver si el manager que venga o el nombre que le pongan es un pro ruso o anti ruso, por así decirlo. Este ruso que en algunas partes ha sido como un poco el que tuvo que hacer la tarea sucia que a Riquelme no le gustaba, ¿no? Digo, capaz, eh, no sé si expulsar o medio borrar un poco a Rojo y a algunos jugadores. Bueno, ha sido un poco el que lo ha hecho. Y otro candidato, como decíamos, es el Mono Navarro Montoya, que ha tenido experiencia como manager, que es comentarista y demás. Y también se ha mencionado a justamente a Alberto Márcico, pero correría más de atrás, justamente. Y también en ese plano político deportivo se ha confirmado la candidatura, bueno, confirmada estaba, pero se lanzó la candidatura en River de elecciones este año, a fin de año. No debería tener problema el oficialismo de ganar, la realidad es esa. Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente. Ya había comentado, he dado una entrevista en Cenital, si no recuerdo mal, con Irán Jagroski. Y lo había comentado, él es el actual secretario general de River, es joven, es un tipo joven, que tiene menos de 40 años. Un poco el secretario general es el que capaz tiene el más vínculo con la parte de los socios, ¿no? Él está como más vinculado a esa parte societaria del club, digamos, más en todas esas cuestiones. Los últimos jugadores incluso que habían venido a River se sacaban fotos con Ticar, lo había como un intento ya de promoverlo. Brito, recordemos que no puede seguir siendo reelecto en River. Y Brito está mirando con un ojo la política nacional. Brito se involucraría en el peronismo a nivel nacional. Veremos de qué manera. Uno lo piensa como candidato presidente del PJ. No del PJ, sino por el PJ. Veremos. Él siempre familiarmente muy vinculado a Massa. La cuestión es que en la política de River, Stefano Di Carlo, quien su abuelo fue presidente del club, es un apellido importante y conocido, digamos, en River. No es un apellido menor el que tiene Di Carlo. Lanzó su candidatura al día de ayer, un acto que 16 agrupaciones son las que conforman el oficialismo. Pucha, hay que conformar 16 agrupaciones y tenerlas todas de acuerdo. Las candidatos a vicepresidentes Andrés Balota, Ignacio Villarruel, que es el tesorero, uno también de los hombres importantes hoy en día en River, y Mariano Taratuti. Justamente lo lanzaron en el Parque Irigoyen, en el partido de San Martín, con el Beto Alonso, justamente. Y bueno, es un poco la continuidad, ¿no? Después de 8 años de Donofrio, 4 de Brito, un poco lo que dijo Alonso elogiándolo, es decir, bueno, después de estos 2 años de gestión, vendrán otros con Di Carlo, que tiene todas las cualidades para ser un gran presidente de River, es un poco lo que ha dicho el Beto Alonso. Y la verdad que es complicado que no sea presidente de River, Di Carlo. La verdad que, si bien me parece que, no sé si llega en el peor momento de la dirigencia de River, no diría eso. Me parece que no tanto. Capaz en el momento de no tanto éxito deportivo. Donofrio tuvo mucho éxito deportivo, mucho, demasiado. Nada, tuvo mucho éxito deportivo. Brito no ha tenido mucho éxito deportivo. La realidad, para lo que
para lo que venía River, sí, institucional, el tema de la cancha, sobre todo, va a ser, me parece, un legado de Brito importante que lo catapulte un poco. La parte institucional es muy bien, la parte económica de River está muy bien, pero bueno, la parte deportiva de River, uno piensa que Brito asume en el 21 con un equipo que sale campeón en torneo y que aspiraba a ganar la Libertadores, y uno piensa año 2022, 23, 24 y hasta el 25, un River que no ha brillado, salvo lo más destacable fue el torneo que gana en 2023, justamente, con De Michelis. El De Michelis que apenas vino, que armó un gran equipo, que jugaba Barco. A mí me encanta, Barco me encanta. Que se destacaba mucho Beltrán en ese equipo, se destacaba mucho... no, Palavecino no, más que nada Beltrán, Barco, de la Cruz. La verdad que ese equipo jugó bien esos 6 meses y después un poco se cayó. Quedó afuera con Inter de Porto Alegre y a partir de ahí se cayó el equipo. Pero bueno, en el plano deportivo, la verdad que el único título destacado fue ese, con De Michelis. 2022, cuando viene Brito, lo primero que logra fue mantener a Gallardo, que estaba medio para irse, lo mantiene un año más. Trajo a Juanfer, trajo a Barco, una cifra millonaria. Barco en ese momento un jugador importante de la MLS. Lo logra traer. Es curioso el 2022 de River, ¿eh? Algún día se lo vamos a contar a nuestros nietos y no van a poder creer que ese River tuvo un año tan malo. Un año tan malo deportivamente con el equipo que tenía. Jugaba Enzo Fernández, jugaba Julián Álvarez. En ese equipo que después salieron campeones del mundo a los meses, ni siquiera no es que salieron campeones a los 10 años, a los meses salieron campeones del mundo con un Juanfer Quintero que volvió y que fue de los mejores de ese equipo. Ahora encontré un poco a veces las boludeces que se dicen. Fue de los mejores de ese equipo, con De la Cruz también, con Barco, con Enzo Pérez en el medio. La verdad un equipo muy destacado, con Armani en el arco, Julián Álvarez, la verdad un equipo muy destacado, pero que deportivamente tuvo logros muy chatos. De hecho se quedó afuera con Vélez en un partido medio papelonesco, medio polémico también, porque hubo un gol anulado a Suárez que se lo podrían haber dado a River, me parece a mí. Y bueno, nada, ese 2022 fue muy chato. Se va Gallardo en medio de ese año que River no gana nada. Viene Michelis y uno piensa, ¿estuvo bien traído o mal traído? No sé, no estuvo tan mal al principio porque River sale campeón. Después gana 2 copas de un solo partido, esa que le gana a Estudiantes con el gol de Aliendro, recordado en 2024. Pero bueno, después de que se queda fuera de un Inter de Porto Alegre, la Libertadores, ¿no? La bendita Libertadores que River busca, que en 2022 y 2023 te quedaste afuera muy temprano. Y en el 24, después de que tardaron un montón en echarlo de Michelis, cuando ya tenía un ciclo totalmente cumplido, acabado, y ya estaba para irse hace un montón, tardaron mucho en echarlo de Michelis. Ese me parece que es una manchita deportiva que tiene Brito, que en esa boludez de sostener, digamos, al técnico, en esa boludez de no somos un club europeo, no echamos técnico como Boca, demoraron lo que ya era un ciclo cumplido de Michelis en River, y lo fueron estirando, estirando y estirando, pasando papelones. River perdió con Riestra, y demás, y River estaba camino a quedarse afuera contra Talleres en octavos, porque River era un desastre. El mercado de pase de Michelis antes de irse es un papelón. Uno mira los nombres que trajeron, está bien, Ledesma es un buen arquero que todavía no ha jugado, pero después Vareiro, Fonseca, Gatoni, Carboni, que no llegó ni a debutar. Fue un mercado de pase muy papelonesco que algunos deberían dar explicaciones. Y ahí vuelve Gallardo, que en este año no ha terminado de encontrar la mano del equipo. Y la verdad que River el año pasado quedó fuera de la Copa bastante papelonescamente y no dando la talla contra Mineiro, perdiendo 3-0 en Brasil. Y después en Monumental con un recibimiento histórico, la verdad que no pudo hacer mucho otra cosa. Y bueno, quedó afuera bastante feo. Entonces en el plano deportivo, la verdad que Brito, si uno piensa, bueno, ¿qué tanto se le puede criticar? Si mantuvo Gallardo, después trajo un técnico que salió campeón, está bien, tardó un poquito en echarlo, vuelve a traer a Gallardo, que era lo que querían los hinchas de River, le trajo todo lo que quiso a Gallardo, todo, y así todo, la verdad que deportivamente no ha estado tan a la altura, pero bueno, también mala suerte, porque si vos traes a Pesela, que es un tipo que es campeón del mundo, que supone que viene a romperla en River y serle el baluarte de la nueva defensa, y
Pesela después tiene un nivel bajísimo, o Martínez Cuarta, o varios los que se han traído, bueno, tampoco puede ser todo. Pero bueno, la verdad que deportivamente dejó mucho que desear. Como decíamos, un torneo local, nada más ganó River, en esta gestión de Brito, y 2 copas de un partido. Me acuerdo esa Aliendro que le gana a Estudiantes. En el plano institucional la cuestión es otra. Me parece que ahí sí hubo la mejora de la cancha y ciertas cosas de los socios que estuvo copado. Veremos. Primero le queda este año, ¿no? Esta bala para ver si Brito puede ganar a Libertadores, que ha sido su obsesión desde que llegó. En esa idea de ser un poco esa continuidad exitosa de Donofrio. Le queda la bala de este año. River la tiene complicada este año en Libertadores, la verdad. De las últimas me parece que es las que es menos candidato. Creo que en el 23 y en el 24 era un poco más candidato que ahora. Siempre el año pasado tenía la final de local. Este año River parece bastante más endeble y un equipo mucho más en formación incluso. Así que veremos. Ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero lo que piensan muchos hinchas de River es que a este equipo le falta. Le falta. No tenés a Boca, no hay muchos argentinos. También tenés a Racing, que es un argentino competitivo. No hay ningún otro cuco más. Pero bueno, frente a los brasileños, frente ya tenés a cuartos de final a un Palmeiras, en semifinales otro brasilero y en final un brasilero o Racing. La verdad que es complicado. Y habrá que ver, mañana será el primer paso para ver si River está a la altura o no, justamente en la circunstancia. La oposición de River, y bueno, muchos se presentan porque están aburridos, la verdad, porque me parece naturalmente que va a ganar el oficialismo. Ahí se presenta, creo, no sé si Caselli se va a presentar, pero sí Daniel Kieper, que es uno que se vio presentando. Lunati, el ex árbitro, va a ser candidato opositor en River. Qué sé yo, interesante, veremos cómo le va, pero bueno, la verdad que no debería tener ningún tipo de sobresalto el oficialismo de River para mantener, digamos, la gestión. Y por lo menos yo creo que 4 años de Carlos va a tener. Y bueno, y veremos dónde focalizará, digamos, y su gestión cómo le irá. Y una cuestión más que quiero tratar antes de que se nos vaya el programa. Máximo Kirchner ha llamado a elecciones en el PJ bonaerense. Una cuestión medio que siempre se criticaba mucho, como Máximo Kirchner va a ser el presidente del PJ bonaerense y demás. Me acuerdo de Fernando Grey, intendente Esteban Echeverría, que aquí en Microcentro tiene una cantidad de afiches impresionante. El que le hizo los afiches se hizo la casa. Con todo lo que pegó acá en Capital Federal, veremos con qué éxito. Pero bueno, este peronismo en ebullición, complicado, ¿no? Con muchas internas. Que si algo tiene a favor Milei es que tiene una oposición, la verdad que le ha costado mucho organizarse y tener un mensaje que sea atractivo para el votante indeciso, para el votante opositor incluso. La verdad, eso es algo que tiene todavía a favor Milei, la verdad. Bueno, en el marco de toda esta interna que tiene el justicialismo, después de los comicios nacionales se van a realizar las elecciones para renovar autoridades justamente del PJ bonaerense. Recordamos que el actual titular es el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, quien convocó elecciones para finales de este año. Máximo había asumido la presidencia en 2021, cuando el presidente del PJ era Alberto Fernández. Parece tan lejano, ¿no? El presidente del PJ era Alberto Fernández, quien era presidente de la Nación. Y bueno, se le termina un poco el mandato en diciembre a Máximo Kirchner. Tras la derrota, la verdad, en el 23, un poco se abre una interna del peronismo y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, tiene su mayor auge esa interna. Mientras algunos se vuelcan más del lado de la cámpora, del kirchnerismo, más de este lado del hijo de la expresidenta, otros han visto en Kicillof, digamos, un poco consideran que debería ser la referencia provincial y nacional del espacio. Y bueno, Kicillof eso lo tiene grabado en la cabeza. Ha desarrollado su agrupación, que es Movimiento de Desarrollo al Futuro, que ha nucleado una cantidad importante de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, por ahora están todos unidos, todos juntitos, están pegados un poco con pulpito, pero bueno, la realidad es que hay una disputa ahí en ciernes por el liderazgo, ¿no? En el peronismo.
que veremos si cómo irá en sintonía también a los resultados de las elecciones de octubre. Ya, lo que parece es que va a ser muy parejo. En la primera sección, un poco lo que decimos siempre, ahí capaz está quizá lo más interesante para el análisis, porque hay una leve ventaja de Valenzuela por sobre Catopodis, una situación medio de empate técnico. En la tercera, sí, claramente Magario va a tener, vemos una victoria por una diferencia, y lo normal sería unos 15 20 puntos sobre Bondarenko, el comisario devenido en candidato libertario, que era concejal de Florencio Varela, que tuvo Comanes, viene un poco del monzoísmo Bondarenko, ¿no? El monzoísmo. Muy generoso este país con el monzoísmo. Y, y después en los comicios nacionales veremos, ¿no? Una elección que tenderá un poco más a la polarización, un poco más a... Sí, a la nacionalización, ¿no? Ahí sí se hablará ya más de cuestiones nacionales, más de lo que ya se habla todavía. Y cuando esté capaz se de un lado y veamos quién del otro, ¿no? Tayana, Grabois, un poco todo lo que mencionábamos aquí. Máximo Kirchner dice que no, pero algunos cercanos a él tienen ganas de que sea él. Se mencionaba mucho a Sergio Tomás Massa para que sea candidato. Massa nunca va a perder, me parece, las expectativas de volver a ser el candidato del peronismo en el 27. Yo creo que no. Así que bueno, un poco si no es candidato, pero bueno, igual se seguirá moviendo, me parece a mí, con ese objetivo en vista, ¿no? De ser candidato en el 27. Pero bueno, el peronismo intentando, me parece, buscar un rumbo, le está costando horrores. A mí me parece que hay un descontento con una agenda económica del gobierno que yo no sé si está consiguiendo ver esa demanda bien justamente el peronismo. Me parece que los nombres siguen siendo un poco los mismos y no muestran una agenda distinta, me parece, a la del gobierno. Veremos si cuando capaz, después de la baja en la inflación, un poco lo que decíamos, se ponga más entera la discusión en la micro y todas estas cuestiones, ahí será otro el panorama, pero bueno, por ahora lo que parece es un poco eso. Los temas que más preocupan, acá veo la encuesta de Bernstein, el politólogo, justamente está la inseguridad, con un 68%, pero muy seguido de ello, con un 60% la situación económica, ¿no? La incertidumbre, esa palabra que parece que a mucha gente le resume la situación económica. La falta de propuestas para el crecimiento también tiene un 50%, al igual que el ajuste económico. La inflación, como decíamos, está en un cómodo quinto sexto lugar. Y después, bueno, vienen otras cuestiones que son las preocupaciones hoy en día de la gente, pero con menos porcentaje, ¿no? El desarrollo de la ciencia, la dificultad para pagar las tarjetas en mucha gente, la educación, la salud, pero vienen por debajo. Sigue siendo, me parece, a mí la clave, el tema de la incertidumbre, la situación económica, el salario real. Eh, Cada vez veo más en redes, ¿no? Gente comentando así, ¿no? La cuestión de la situación económica de cada uno, de che, cuánto ganan ustedes en su laburo y demás. Y bueno, la verdad que es una situación complicada para mucha gente. Y también veía un poco algunos números, lo que decíamos antes, ¿no? Que ha subido un poco los precios en algunos supermercados, mayoristas, que eso tiene un impacto clave, me parece, en el salario real, tiene un impacto importante. Cualquier mínimo retoque de precios, reflejado anteriormente en el dólar, entonces todo lo que toque el dólar se ha reflejado en precios, eso, y merma un poco la economía de la gente. Así que bueno, en este panorama hay que hacer política, es complicado, hay que tener imaginación, hay que saber llegar a la gente. Era un clima de apatía total, donde me parece que no hay mucho clima de elecciones. De hecho, acá en la provincia de Buenos Aires, las elecciones locales, me parece que no hay mucho clima electoral, la verdad. No hay grandes propuestas, no hay un gran clima electoral. Así que bueno, vamos a ir cerrando el programa. Cerramos Seamos Serios de esta manera. Les deseamos que tengan buena semana. Gracias, Ricardo, ahí por estar operándole en buen sentido. Así que bueno, que tengan buena semana y nos encontramos el próximo miércoles aquí por Radio Amadeus.